Seguimos disfrutando de las partidas de semifinales en esta gran final del Champions Chess Tour 2024 y por supuesto no podíamos dejar de ver el enfrentamiento entre el actual número uno del mundo Magnus Carlsen contra el poderoso gran maestro francés Maxime Bachir-Lagrave, quien de hecho ya tuvo al noruego contra las cuerdas en la fase del round robin y que bueno, aquí nos han regalado un match realmente espectacular y sobre todo muy emocionante, pues les comento que en la última partida del duelo uno de estos monstruos tuvo mate en 2, lo omitió y la partida se complicó de manera increíble. Así que quédense hasta el final para que sepan qué fue lo que sucedió. Pero antes les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Primero para recordarles que el próximo domingo 29 de diciembre estaremos jugando el torneo para la celebración de los 45,000 suscriptores de nuestro canal de Sisachess. Va a ser por Lichess a un ritmo de 3+2, torneo arena, e iniciará a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. 3:30 de la tarde, Colombia, Perú. 2:30 de la tarde en Centroamérica, México, Guatemala, El Salvador. 5:30 de la tarde, Argentina, Brasil, Chile. Y 9:30 de la noche, España. Así que los espero para jugar ese torneo que voy a transmitir en directo. Además, también les recuerdo que mañana estaré transmitiendo en vivo la gran final de este Champion Chess Tour a partir de la 1 de la tarde, hora de Venezuela. Así que allí los espero. Con las piezas blancas, en esta primera partida del match, el número uno del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras, el gran maestro Maxime Bachir-Lagrave respondía con G6. G3 por parte de Magnus, C5, alfil G2 y alfil G7. Bueno, de momento, una partida totalmente simétrica. Magnus jugó caballo C3, Bachir-Lagrave caballo F6 y ahora Magnus sorprendió con caballo H3, un desarrollo poco usual de caballo, pero una jugada interesante para una partida de ritmo rápido. Obviamente, lo más normal es caballo F3 y tras enroque con una posición igual, muy simétrica. Pero tras caballo H3, caballo C6 por parte de Bachir-Lagrave y caballo F4. Bueno, Magnus rápidamente quiere ocupar la casilla D5, o eso parece. Y bueno, aquí D6 por parte de Bachir-Lagrave. B3 de Magnus, enroque, torre B8, alfil B2, A6, D3, alfil D7, dama D2, B5, caballo CD5 y E6. Fíjense que rápidamente aquí Bachir-Lagrave expulsa al caballo de Magnus de la casilla D5 y bueno, en el directo veíamos que el francés estaba jugando a una precisión de más del 98%. De hecho, aquí parece que como mínimo las negras ya lograron la igualdad. Magnus decidió comer en F6, alfil por, dama por y E3. Y bueno, el noruego también decide cuidar la casilla D4 para que el caballo no venga a molestar. Torre F de 8 por parte de Bachir, torre AC1 de Magnus Carlsen, B por C4, D por C4, caballo E5, torre F de 1, alfil C6, se amenazaba el peón de D6 y alfil por C6. Técnicamente aquí era mejor E4, pero en una partida es muy difícil de hacer por dos razones. Primero, el alfil se deja bloqueado con su propio peón. Y segundo, la casilla de 4 ahora está disponible para que de repente el caballo la pueda ocupar vía C6, D4. Así que no parecía una jugada muy buena. Magnus simplemente cambia los alfiles. Caballo por C6, caballo D3, A5 de Bachir-Lagrave, H4 y A4. Y bueno, el francés tiene una posición fantástica para intentar ganar la partida. Torre B1 de Magnus Carlsen, A por B3 de Bachir-Lagrave, A por B3, torre A8, rey G2, H5, dama E2, torre de B8 y ahora caballo F4. Quizá era mejor caballo E1 para buscar el tema caballo F3, caballo G5, una posición interesante. Tras caballo F4, Bachir-Lagrave jugó torre D8, vuelve a defender en D6, torre D2, rey F8, torre DB1, rey E7 defendiendo el peón, el rey coopera, dama F3, torre A6 defendiendo al caballo y ahora Magnus tira una jugada súper interesante, torre D5. A la máquina no le gusta para nada, de hecho la máquina la califica como dudosa, pero yo le puse el signo de interesante. ¿Por qué? Porque plantea ciertas amenazas que no son fáciles de ver. La primera es una celada muy básica y es que si por ejemplo aquí las negras deciden capturar la torre, perderían por caballo por jaque doble, le quito la dama y bueno, se acaba la partida. Sin embargo, eso no es lo único que amenaza Magnus. Aquí, según la máquina, lo mejor es dama E4 y tras dama E5, dama B1, pero esto parece muy igualado.
En cambio, tras torre de 5, Bachir Lagrave jugó torre de 7, que ya no es la mejor jugada. La mejor era torre B6 para atacar en B3. Y en caso, por ejemplo, de dama de 2, vendría caballo E5. Pero bueno, tras la jugada torre de 7, Magnus metió dama E4. Sigue molestando con las clavadas allí con los temas tácticos. Caballo E5 de Bachir Lagrave y ahora Magnus aquí metía una jugada brutal. Torre por C5. Doble signo de admiración porque, bueno, fíjense que a Bachir Lagrave le quedaban solo 37 segundos y calcular todas las complicaciones de este sacrificio de torre no es nada fácil. De hecho, Bachir Lagrave se equivoca inmediatamente y captura la torre. Un error. Había que jugar torre a 2, pero bueno, ya es difícil, ¿no? Muy pocos segundos para calcular todo. La idea es que tras torre B5 viene dama F5 y bueno, yo no la veo tan clara. En realidad veo que las blancas tienen peón de más, así que sigo pensando que las blancas están mejor. El problema de D por C5 es que Magnus jugó torre por D7 y otra vez un momento crítico en la partida. Fíjense que la barra no sube demasiado, pero ver la jugada correcta de nuevo es prácticamente imposible con segundos. Bachir Lagrave hace lo más humano, rey por torre, que es un error. Lo correcto era rey F8, pero ¿quién va a hacer este movimiento? Tras torre de 2 viene rey G7 y bueno, el rey se asegura detrás de sus piezas. El problema de rey por D7 es que el rey queda muy expuesto y aunque parece que las negras ganan torre, pues sencillamente las blancas jugaron dama B7 y Magnus va a recuperar material. Rey E8 por parte del noruego, dama por A6, las blancas recuperan la torre, se quedan con un peón de más. Y Bachir Lagrave, en su afán de seguir atacando, juega dama F5, que es un error, pues se va a seguir soltando material. Lo correcto era dama D8 y en caso de dama B5, caballo D7 defendiendo el importante peón de C5 porque está intentando detener dos peones blancos. El problema de dama F5 es que Magnus de inmediato jugó dama C8, única rey E7 y dama por C5. Ahora las negras tienen dos peones de menos y una posición totalmente perdida. Rey E8 por parte de Bachir Lagrave, dama D4 de Magnus, caballo G4, E4, dama 5, caballo H3, dama B4, caballo G5, dama E1 amenazando en F2, C5, fíjense que el peón de momento está defendido, E5 por parte de Bachir intentando desviar la dama, dama A4 jaque previamente, rey F8, dama A2 defendiendo el peón. Y bueno, ya en esta posición las negras están completamente perdidas debido a la ventaja material. De hecho, Bachir juega F6 y se cuelga un mate en pocas jugadas. No hay escapatoria. Tras la jugada rey G7, vendría C6 y el peón va a coronar. Por ejemplo, si dama C3 para detenerlo, entonces viene B4 y ahora amenazan las blancas con seguir avanzando y amenazan el peón de F7. Aquí no hay escape. Tras F6, por supuesto, Magnus no iba a perdonar. Dama 8, rey E7, dama B7, rey D8 y caballo E6. Técnicamente es más rápido caballo F7. Y bueno, tras rey E8 llegaría el mate en pocos movimientos. Pero bueno, tras caballo E6 es igual, ¿no? Tras rey E8, dama C8 y rey E7, Magnus jugó dama D8, tras lo cual Bachir Lagrave decidió abandonar porque está perdido. Si rey por caballo, viene mate directo. Y en caso de rey F7, pues viene dama F8, rey por caballo única y dama E8 jaque mate. Primera partida espectacular entre estos dos y bueno, ya veíamos más o menos lo que nos deparaba este match. Y ahora en la segunda partida, por supuesto, intercambiaban colores, ¿no? Y es que Maxime Bachir Lagrave llevaba las piezas blancas y Magnus las piezas negras y nos iban a regalar otra partida extremadamente brutal, ¿no? Así que Bachir Lagrave con las blancas iniciaba con la jugada E4, Magnus respondía con C5, caballo F3, G6, C3 y D5. Bueno, una alapin aquí contra el dragón acelerado de Magnus. E5 por parte de Bachir, A6 de Magnus, H3, caballo C6, D4, alfil G7, G3, alfil F5, alfil G2, E6, enroque, caballo G7 y alfil E3. En este momento es mejor la jugada G4, rápidamente amenazando al alfil rival. En caso de alfil E4 viene caballo BD2 atacando de nuevo el alfil D3 y torre E1 con una posición donde, bueno, las blancas deben estar un poquito mejor debido a las pérdidas de tiempo del alfil. El problema de alfil E3 es que, bueno, Magnus de inmediato jugó dama B6 atacando el peón de B2. Y Bachir Lagrave ahora sí jugó G4, que ya no es la mejor jugada, era mejor B3. Tras C por D viene C por D y bueno, la posición está más o menos igualada. Tras G4, Magnus jugó alfil E4, buena jugada, se sigue amenazando el peón.
Dama B3 por parte de Bachier que quiere cambiar. Dama por, peón por, C por D4, C por D4, alfil por F3, alfil por F3 y F6. Bueno, Magnus se las arregló para llegar a un final, o bueno, tratar de llegar a un final con mejor estructura de peones. Pueden ver aquí los peones en B que están doblados, aislados. Y bueno, también en Magnus quiere activar su alfil de casillas negras. Es cierto que las blancas tienen la pareja de alfiles, pero aquí no hace demasiado daño porque la posición es de semibloqueo. E por F6 por parte de Bachier Lagrave, alfil por F6 de Magnus, que ahora presiona en D4. Torre D1, las blancas defienden. Caballo B4, fíjense cómo Magnus sigue buscando casillas. Torre D2 defendiendo. Caballo S6, caballo C3. Torre F8, rey G2, rey D7, caballo A4. Y ahora torre a E8. Pequeña imprecisión aquí de Magnus. Era mejor rey D6, quitarse de los temas del jaque. Pero bueno, tras torre a E8, caballo C5 por parte de Bachier, que parece ganar la iniciativa. Rey C7, G5, buena jugada del francés. Alfil G7, alfil G4 atacando en E6. E5 y ahora D por E5. Buena jugada. Ojo, la tentadora caballo E6 jaque atacando la torre en realidad es un error. Porque las negras capturan el caballo y tras alfil por viene E por D4 y el alfil está encerrado. Las blancas prácticamente perderían una pieza. Bueno, serían 2 piezas a cambio de la torre. Por eso, aquí Bachier Lagrave primero captura en E5. Magnus jugó alfil por E5. Torre E2 dándole la casilla al alfil. D4, alfil D2. D3. Y bueno, aquí Magnus vuelve a cometer otra imprecisión. Lo correcto era caballo D5 para empezar a buscar ideas con el caballo. Tras la jugada de 3, torre 4 de Bachier Lagrave, alfil por B2, torre a E1, torre por E4, torre por E4, rey D6, alfil por B4, caballo por B4 y caballo por B7. Tras esta secuencia, ahora sí Bachier Lagrave va a tener ventaja prácticamente decisiva, pero con poco tiempo y contra Magnus Carlsen es complicado, ¿no? Aquí Magnus jugó rey D5, no tiene más. Y torre por B4. Las blancas se ganan una pieza, pero las negras tienen un peón todavía con el cual marear. Y Magnus decide avanzarlo, tras lo cual Bachier Lagrave jugó caballo A5. Como le dije, con poco tiempo es difícil. Fíjense que bueno, el alfil está controlando la coronación. Pero en realidad lo correcto era F4 para defender el peón F. Tras torre 8 vendría acá alfil F3. Y bueno, las blancas van a lograr defender la posición satisfactoriamente. En cambio, tras caballo A5, alfil D4. Buena jugada de Magnus Carlsen atacando en F2. Y ahora caballo C4. Rápidamente Bachier Lagrave viene a la defensa. Fíjense que ya no funciona F4 porque vendría torre por F4. El alfil también bloquea la defensa de la torre. Tras caballo C4, Magnus jugó torre por F2, que es un error. Increíble, pero es la jugada más humana. Lo correcto era rey C5 atacando la torre y tras torre B7, entonces torre F4. Se amenaza torre por alfil y coronar. Y en caso, por ejemplo, de alfil D1, pues vendría ahora sí torre por F2. En cambio, tras torre por directo, rey G3 por parte de Bachier, torre F8 y ahora caballo por D2. Bueno, aquí parece que Bachier entra en desesperación y quiere comerse ese peón a toda costa, aunque es un error. Lo correcto era torre A4 y en caso de alfil F2 viene rey G2, alfil H4 y caballo por D2. Fíjense que si las negras juegan torre F2, que es el tema que hay en la posición para recuperar la pieza, vendría rey G1 y tras torre por D2, alfil F3 jaque y las blancas se van a quedar con el alfil de más. Jaque a la descubierta y se cae el alfil de H4. Increíble. Calcular esto, por supuesto, en tan poco tiempo es inhumano. Bachier jugó caballo por D2 quitándose la amenaza de coronación. Y ahora alfil F2. Una jugada fantástica aquí de Magnus Carlsen. Bachier no tiene más remedio que ir a la segunda fila. Y ahora alfil C5. Buena jugada de Carlsen amenazando la torre y jaque en F2. Las blancas no pueden defender ambas amenazas. Bachier jugó torre B7, torre F2, rey G3, torre por D2 y torre por H7. Por lo menos aquí las blancas logran ganar un peón. Magnus jugó alfil D6 jaque, rey F3, torre D3, rey E2, torre por B3 y torre G7. Bueno, Bachier confía en que va a tener otro peón aquí disponible que es el de G6. Rey E4, Magnus comienza a buscar las redes, torre por G6, torre B2 jaque, rey D1, alfil F4, torre E6 jaque y rey D3. Error, la jugada más lógica amenazando mate, pero no, la jugada correcta era alfil E5 cubriéndose. En caso de G6,
Vendría torre B1, rey D2 y torre B7, aunque, bueno, con poco tiempo las blancas deben tener ventaja. El tema con rey D3 es que Bachir Lagrave jugó alfil F5 jaque, rey C3, G6, alfil H6, torre por A6, rey D4 y torre E6. Error aquí de Bachir Lagrave. Torre A7 le da ventaja porque amenaza rápidamente con avanzar y posiblemente esto le va a costar la pieza a las negras. Tras la jugada, torre 6, torre F2 por parte de Magnus, alfil G4 de Bachir, rey D5, una imprecisión aquí, era mejor torre F8, rápido venir a defender la coronación. Torre 7 por parte de Bachir Lagrave y ahora torre F6. El último error de esta partida, pero porque Bachir Lagrave calculó de forma brutal cómo ganar este final. No es nada fácil. Lo correcto nuevamente era torre F8 e intentar aguantar, aunque ya con los dos peones las blancas deberían ganar. Tras torre F6, Bachir Lagrave jugó G7, buena jugada. Magnus jugó torre G6. Parece que las negras lograron detener la coronación, ya que van a jugar las blancas. Pero bueno, los invito a que detengan el video y vean cómo remató aquí el gran maestro francés al número 1 del mundo. Bien, espero que hayan visto la jugada porque Bachir Lagrave jugó la espectacular torre E6 sacrificando una pieza. Sin embargo, es una jugada totalmente ganadora. Magnus hizo lo único posible en la posición, torre por G4. Dirán ustedes, bueno, ¿qué pasa tras torre por E6? Bueno, que simplemente las blancas coronan, la torre está clavada y esto se acabó. Y bueno, ¿qué pasa si torre por G7 comiéndome el peón? Pues viene torre por alfil y bueno, la torre, el alfil y el peón ganan fácilmente. Por eso Magnus se comió el alfil, pero tras peón por, de nuevo no se puede capturar la torre porque el peón corona. Alfil por y torre E8, pues Magnus decidió abandonar porque sabe que no hay esperanzas. Es una calidad de más. Si estuvieran solo la torre contra el alfil, la partida sería tablas. Pero como hay un peón, la blanca ganan muy fácil porque de hecho el rey negro también está cortado. El rey va a venir rápidamente y el peón va a coronar. Bien amigos, ¿qué les parecía esta partida? Realmente espectacular. Partida con la cual Bachir Lagrave igualaba las acciones. Ya les he dicho que es un jugador que se le complica muchísimo a Magnus. Y bueno, nuevamente Carlsen tenía la posibilidad con las blancas de lograr una victoria. De hecho, les comento que esta es la partida decisiva. Fue la partida número 5. Ya les comentaré qué sucedió en las anteriores después de esta. Bien, en esta ocasión, con las piezas blancas, el número 1 del planeta, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada de 4, mientras que Maxime Bachir Lagrave respondía con C5, una defensa siciliana, y C3. Bueno, curiosamente ahora es Magnus el que planteaba la Alapin. D5 por parte de Bachir Lagrave, E por D, dama por D, D4, caballo F6, caballo F3, caballo C6, alfil E2, E6, enroque, alfil E7, C4, dama de 8 y D por C5. Bueno, esta línea parece muy cómoda para las blancas porque normalmente en la Lapin las blancas se quedan con el peón aislado en el centro. Sin embargo, aquí no va a suceder eso. Enroque por parte de Bachir Lagrave y caballo C3. Por supuesto, aquí las blancas no deben defender el peón de C5 porque viene caballo G4, le va a costar la pareja de alfiles o si no, le va a costar algunos tiempos e igual las negras van a recuperar material. Por eso Magnus simplemente desarrolla alfil por C5 de Bachir Lagrave, A3, A5, caballo A4 atacando al alfil, alfil A7, alfil F4, alfil D7, caballo C3, alfil B8, dama C1 y alfil por F4. Bueno, Magnus aquí se dedica a cambiar piezas y a lograr una posición bastante agresiva. Dama B8, ahora Bachir es el que quiere cambiar las damas, Magnus rechaza el cambio, A4, torre A de 1, caballo E7, alfil D3, alfil C6, caballo E5, torre A5, torre FE1, H6, alfil C2, caballo F5, dama E2, dama A7, alfil por F5, E por F5 y caballo por C6. De nuevo se simplifica la posición. Y bueno, fíjense que tras B por C6, las blancas parecen estar cómodas, sobre todo por su mejor estructura. Las negras tienen un peón aislado en A, otro peón aislado en C, otro peón doblado aquí en F. Sin embargo, sí parecen tener una posición muy sólida. H3 por parte de Carlsen, que le abre una ventanita al rey. Dama C5 por parte de Maxime Bachir Lagrave. Y Magnus juega dama E7. De nuevo el noruego plantea el cambio de damas. Pero ojo que aquí había una trampa oculta que aparentemente ni Bachir ni Magnus vieron. Pues el francés jugó la terrible dama por C4. Al haber entregado este peón,
parecía ser que Magnus lo hizo a propósito para, bueno, ganar aquí inmediatamente. Ahora, les pregunto, ¿pueden ver cómo ganan las blancas? Detengan el video y vean, porque aquí incluso puede haber mate en tan solo 2 movimientos dependiendo de lo que jueguen las negras. Bien, espero que ustedes la hayan visto porque Magnus no vio la jugada. Increíblemente el noruego jugó torre D8, un error grave en el sentido de que aquí las blancas ganaban con la relativamente sencilla dama por F8 jaque. ¿Por qué digo relativamente sencilla? Porque es una jugada forzada, es una captura que viene además con jaque. Digamos que es una de las primeras jugadas que hay que calcular en la posición. Les digo que posiblemente hay mate en 2 porque, bueno, aquí en realidad la única jugada de las negras es rey H7, pero bueno, esto ya es simplemente absurdo, ¿no? Tras dama B4, las blancas tienen una torre de ventaja limpia y las negras no tienen nada que hacer. ¿Qué pasa? Bueno, que si el rey captura la torre, pues, perdón, la dama, por supuesto, inmediatamente reciben mate tras torre de 8, caballo E8 única y torre D por E8 o torre E por E8, jaque mate. Increíble, pero Magnus Carlsen no vio esta combinación y terminó jugando torre de 8, a lo que Bachir Lagrave jugó caballo H7. Bueno, las negras respiraron. No sé si en la partida Bachir la habrá visto después de jugar, si Magnus la habrá visto, pero ya aquí, igual las negras deben estar peor. Lo que pasa es que, pues Magnus decidió jugar torre E de 1. Increíble, pero tampoco aquí ve la mejor jugada que era torre por F8. Tras caballo por viene dama de 8 amenazando torre E8. Hay que jugar dama C5 y tras torre E8, bueno, aunque las negras tienen un peón de más, están completamente tiesas. No se pueden mover o si no caería el caballo en F8 que de momento está clavado. Ahora, tras torre de 1, dama E6 por parte de Bachir Lagrave, dama por, peón por y torre 8 de 6. Sin embargo, creo yo que las blancas aquí siguen estando mejor porque las piezas están más activas, quieren recuperar el peón. Torre B8 de Maxime Bachir Lagrave atacando en B2, torre 1 de 2, Magnus defiende, E5, torre por C6, caballo F6, torre C4, torre B A8, F3, torre 8 a 7, rey F2 y rey H7. Bueno, la posición sigue igualada. Fíjense que Bachir Lagrave tiene 4 contra 3 en el flanco de rey, Magnus tiene 2 contra 1 en el flanco de dama. Y de hecho parece que los peones blancos están detenidos por el peón negro. Lo que pasa es que el peón de A está sufriendo porque puede ser atacado. Torre de 6 por parte de Magnus y ahora E4 de Bachir Lagrave que se desespera y comete un error. Lo correcto era jugar F4, que no se ve nada fácil porque debilita esta casilla. Pero la idea es que tras torre B4 viene rey G8 y bueno, la torre de momento no puede venir a esta casilla para seguir atacando. Tras E4, la jugada que queda, perdón, la casilla que queda débil es D4. F por E, torre B7, torre B4, torre E7, torre de D4, F por E y torre por A4. Fíjense que ahora Magnus es el que logra sacar un peón de ventaja. E3 por parte de Bachir que intenta marear con el peón. Rey E2, torre A E5, G4, H5, torre A C4, rey G6, B4, rey G5, A4, rey H4, G5, jaque a la descubierta, amenazando el caballo. Hay que jugar rey por G5 y A5. Bueno, los peones de Magnus empiezan a correr y posiblemente van a ser imparables. Torre F5 por parte de Bachir Lagrave, caballo E4, jaque de Magnus que quiere cambiar y rey G6. Bueno, técnicamente era mejor rey H6 para en caso de A6 jugar G6, aunque no creo que aquí las negras se salven. Tras rey G6, Magnus jugó rey por E3, torre F1 de Bachir Lagrave, último error, era mejor caballo de 5 jaque. Y bueno, en caso de rey D2 vendría caballo por B4, torre por y torre por A5 entrando en un final que probablemente dé algunas esperanzas porque a las blancas tan solo les queda un peón. Si es que se cambia, quizá el caballo no sea suficiente para ganar. Pero tras torre F1, rey D2 por parte de Carlsen, que se quita los jaques, torre H1, caballo por F6, G por F, torre D3, torre A1, rey C2, torre 2 jaque, rey B3, torre A2 buscando rey de tablas por allí, pero nada, torre F4, torre B2, rey C4, rey G5, torre de F3, y tras este movimiento, Maxime Bachir Lagrave decidió abandonar porque sabe que está perdido, le están comiendo el peón de F y en realidad no hay absolutamente nada que hacer. Después de que caiga este peón, estos dos están completamente libres y la blanca ganan.
Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Y bueno, increíble, pero Magnus Carlsen no ve esa jugada de dama por torre, sin embargo termina ganando el match y estará en la gran final contra Ian Nepomniachtchi, uno de sus grandes rivales. Obviamente Magnus llega a esa final como gran favorito, pero esperemos porque como vieron en el video anterior, Nepo le dio una verdadera paliza a Firuza, que para mí era el gran favorito junto con Carlsen para llegar a la final. Pero bueno, ¿qué les ha parecido este duelo? ¿Qué les pareció ese mate que omitió Magnus Carlsen? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque los espero mañana a partir de la 1 de la tarde, hora de Venezuela, para la transmisión de esta gran final, Magnus Carlsen versus Ian Nepomniachtchi en el Champions Chess Tour. Y también los espero el próximo 29 de diciembre para el torneo celebración de los 45,000 suscriptores de Sisachess. Además, recuerden que a partir del 26 de diciembre se viene la transmisión del Campeonato Mundial Rápido y Blitz 2024. Así que suscríbanse, activen esa campanita y todas las notificaciones para que no se les olvide. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.